Distrito Informativo. Nos place enormemente recibir esta gran fémina, esta mujer dominicana, un ejemplo para todos. Es abogada, es especialista de educación social y derechos de la niñez y adolescencia. Es la presidenta del CONANI, nuestra querida amiga, nuestra gran referencia. Dale. Siempre se te va a quedar eso. Paula Disla con nosotros. ¡Yay! ¡Qué bueno que está con nosotros! Yo feliz. Mientras no me manden una cartita, doña María Moñito, presidenta de CONANI, hasta ahí todo va bien. Muy bien, me lo gozo mucho. Bienvenida, amor. ¿Cuántas cosas lindas desde tu nosotros. Designación te comentaba ahorita? Todo el país celebró eso, muchacho, ¿y qué fue? Definitivamente. Bueno, tremendo compromiso para mí, un espacio en el que yo me he sentido ser parte desde su construcción cuando se crea la ley 13603, o sea, en el 2000. Y contenta y pidiendo muchas oraciones porque es un sitio muy difícil donde tenemos que trabajar con todas estas diferencias que la vida le está trayendo a la crianza y al buen vivir de los niños. Paula, y de hecho, con lo que decía mi compañera Maui, que cuando usted la designaron, todo el mundo se identificó porque usted es una persona que desde hace mucho tiempo estaba trabajando el tema de niñez, no solamente en televisión, pero también en los grupos. Recuerdo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia hace un tiempo hizo una referencia a los trabajos que hacía usted desde ese punto. Viendo el tema de niñez, y una vez tenemos la ley 136-03, a la niñez dominicana, ¿cuáles son esos aspectos que usted entiende que todavía como Estado tenemos una deuda y que estamos trabajando y que debemos trabajar? Mira, lo que básicamente nosotros tenemos en el país es una falta de orden. No le llamo desorden, sino una falta de orden. Tenemos muchas cosas, pero no tenemos un orden adecuado. Hubo un momento donde las cosas se perdieron, donde este orden se perdió y lo que a nosotros nos ha tocado es reconstruir. Por ejemplo, ¿qué es lo que más me ha dolido al llegar al cargo? Y ha sido el irrespeto de los propios padres y madres a sus hijos e hijas. En tanto abuso sexual en el hogar, en tanto al abuso físico, en tanto al maltrato y la negligencia, no sabiendo que la negligencia está penada por la ley. Claro. O sea, la ley 13603 la sanciona, pero como no estamos en este orden, no la estamos sancionando. Entonces, al nosotros retomar esto y agarrar el orden, nosotros aspiramos a comenzar a dar ejemplos de sanción por la falta de atención y cuidado. Justamente en el trato, ahora que usted dice esto del trato, el abuso, en muchas ocasiones que se presentan hacia los niños por parte de los padres, según estudios realizados durante el año 2020 en la pandemia, hubo mucha deserción escolar y muchos niños incursionaron en el trabajo infantil, muchísimo más, a pesar de que teníamos ya muchos niños trabajando. Sí. ¿Qué se hace en estos aspectos? ¿Por qué los padres, y cuando uno ve a un niño pidiendo que le da mucho pesar, por qué terminan en las calles? La mayoría de los niños, cuando le preguntamos por qué están en la calle, andan huyendo de los pleitos de la casa, andan huyendo del padrastro, andan huyendo de la mamá que quiere irse para la banca o quiere hacer otra cosa, andan huyendo de la soledad de la casa. Y eso es lo que la mayoría hacen, nos cuentan, el maltrato, etcétera. El trabajo infantil aumentó, pero aumentó por el desempleo de los adultos. Y se generó esa necesidad de nuestros niños son maravillosos, son emprendedores, tienen iniciativa. Y estoy hablando de una población entre los 8 y los 13 años con mucha iniciativa. Y eso los hace, al no tener orientación, cometer muchos errores. Dentro de ellos es creer que ayudar en la casa, trabajando, es participar y es ayudar. Uh-huh. Se entusiasman porque ven logros que no lo ven en la escuela. Y en una escuela virtual, donde un día había luz, donde un día había internet y donde ya no me interesa, donde no le puedo preguntar a la profe que no entendí o que cómo lo hago mejor, y su mamá no estaba ahí, o su papá. Y también las familias están muy descompensadas. Fíjate que hablo mucho de la madre. Los padres están ausentes, lo cual es un trabajo que también estamos emprendiendo de la masculinidad en la crianza.
es necesario que los hombres asuman su Paula, participación. Es muy lindo lo que ustedes vienen realizando y recientemente ustedes tuvieron una certificación a jóvenes como peloteros. Esto es una labor preciosa. Tú hablas de ese valor que tienen la adolescencia y la niñez dominicana. Sí. Y hay mucho talento atléticamente en los deportes. ¿Cómo Y fue esa mucho experiencia? Mucho peligro. A ver, cuéntanos. Realmente fueron el comisionado de Pequeñas Ligas, Ajá. que Kibio Veras y Miguel Batista, se nos acercaron preocupados porque 3,000 entrenadores de niños y niñas decían que usualmente estos niños llegaban con secuelas de abuso de otras escuelas. Reunimos estos 3,000 entrenadores y empezamos a formarlo a ellos. Eso fue Excelente. espectacular porque son ellos los que van donde nosotros no llegamos donde los niños de manera directa, pero ellos sí. Excelente. Y estos fueron los primeros 50 y a partir de ahí este piloto se crea a nivel nacional y comienza, yo creo que hoy jueves comienza el segundo grupo semanal. Son grupos que un mes de formación intensa y escucharlo a ellos decir: yo me estoy quitando el chip. Ya eso de tú decir agarrar a un muchacho y no pedirle permiso, eso es falta de respeto. Claro. Es decirle, te voy a tocar para indicarte. O sea, ¿qué es derecho? O sea, no el cliché de qué son los derechos. Los niños tienen derechos. No. Tienen que opinar Claro. y tienen que participar. Precisamente tomando como pie de amigo eso que usted manifiesta del tema del abuso, la cantidad de niños en deportes. República Dominicana, nosotros creo que el año pasado dábamos unas estadísticas de los casos de niños de abuso sexual, que es bastante alarmante, y quería un poco que habláramos de ese punto, porque a veces es muy invisibilizado, y de hecho tenemos es reciente, la semana pasada hay un proceso judicial de un padre hacia una hija que la gente no asume que ese tipo de cosas se dan, y es muy, muy confiado. Entonces, el tema de abuso sexual en el aspecto tanto familiar, pero también en ese aspecto de formación en los espacios deportivos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Los porcentajes de abuso son muy altos y después del confinamiento más. No les voy a dar los datos porque acaba de salir en Hogar, donde también nos plantea datos muy interesantes, pero sí les voy a decir cómo es posible que en el sur estemos hablando de más de un 30% de embarazo adolescente. Oh, wow. El embarazo adolescente es abuso, porque la niña no es verdad que puede consentir y es el adulto quien la embaraza. Cuando son pares, hay un tema de abuso del Estado hacia los dos niños, que tienen que terminar en relaciones sexuales Primarias. a destiempo, A destiempo. antes de su tiempo, con un inicio sexual porque no tienen propuesta en sus comunidades. Entonces sí es alarmante y es en los hogares, pero hay un tema de falta de conciencia, por lo que decía, no hay orientación a las familias. Muchas veces se justifica el abuso sexual con el juego. Ellos Sí. acostumbran a jugar y yo los oigo, dicen las madres. O dice, y la niña no se le cree en su mayoría. Dios Que hay un adulto, y de hecho, perdonen chicas, que a veces un adulto empieza y dice, ay, tú eres novia mía, esa va a ser mi novia. Y los padres lo toman como algo normal y no lo ven como un tipo de abuso y acoso a sus hijas. Y eso pasa mucho. ¿Tú sabes algo más simple? Todo el mundo es tío. Yo te conozco, Maui, hace mucho, Sí. yo puedo ser tía de tus hijos, porque ¿cómo no? Sí, Pero yo no soy tía de tus hijos. claro. Porque en nombre de el ser tío es familia, es cerca. Y eso para los niños tiene tanto respeto que Claro. no van a desconfiar de ti. Claro. Hablando justamente del matrimonio infantil, Paula, muchas personas, y más en los sectores rurales, en campos donde no hay mucho acceso a educación, a diferentes tipos de necesidades, la familia le da, así se dice coloquialmente, una niña de 14, 15 años a un adulto que regularmente vive en Santo Domingo para que la traiga a estudiar, para que se case con ella, para que saque de la pobreza a toda la familia. Y se ve algo común y no se casan, es unión, básicamente, unión libre, exacto. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Cuándo la gente va a dejar de creer que con una niña, con una menor, va a salir de la pobreza toda la familia? Y que legalmente que proceden este tipo de Exacto. casos.
El 71.3% de las adolescentes de 15 a 18 años alguna vez estuvo casada o unida. También han estado embarazadas. En cambio, el 3.2% de las que nunca se casaron o quedaron embarazadas alguna vez son las que han podido acceder a educación. Wow. ¿Cuál ha sido la causa? La pobreza y la falta de educación. Y no es a la capital que la traen, es a cualquier provincia o cualquier señor que hasta tiene una finca más grande Claro. que la de ellos. Y no es de 12, ya pasamos las de 14. Ya las de 14, si no han sido embarazadas, se sienten en falta. Es a los 12, fíjate, que ya nosotros no estamos hablando de embarazo adolescente, estamos hablando de embarazo de la niña. Es que hoy, viendo las estadísticas de hoy, nosotros tenemos en un hogar 7 niñas entre 9 y 12 años embarazadas. 7 niñas. Entonces, que eso nos trae a nosotros como país mucha contradicción. Y tú decías, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las políticas y las leyes? Lo primero que hicimos en el gobierno, además de esta ley que el presidente deroga todos los artículos que tengan que ver con matrimonio infantil y lo elimina, crea el gabinete de niñas y adolescencia, que en la cabeza de la primera dama no hay manera de que cada cosa, cada blanco que se vea, se ataca directamente. Y eso es lo que hemos trabajado. Y ya hemos preparado todo lo que es un documento de política pública. Las políticas no son más que todas las leyes, los planes, los programas, que sobre un tema el Estado dice, así es que se tiene que hacer. Y esta política de embarazo tiene claramente qué tiene que hacer salud pública, qué tiene que hacer la Procuraduría, qué tiene que hacer CONANI, qué tiene que hacer educación. Que antes estaba disgregado, cada quien hacía desarrollaba un Independiente. proyecto Porque no había articulación. Porque en ese caso, por ejemplo, los planes de embarazo adolescente lo tenían todas las instituciones. ¿Qué hicimos a través del gabinete? Lo toma CONANI, ya que CONANI es que tiene que articular todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. Paula, por falta de presupuesto, ¿ha faltado hacer algo, gestionar algo? ¿Qué presupuesto manejas, si se puede saber? Sí, estamos manejando el mismo presupuesto que tenía la institución el año pasado, 1.3 millones. Logramos que se nos facilitara los recursos que no se ejecutaron. Convencimos con nuestro plan de trabajo derivado a lo que era educación, salud, inversión, protección, sobre todo, que nos facilitaran esos recursos, y así ha sido. ¿Qué no hemos podido hacer? Un año no ha dado tiempo más que de poner las cosas claras y en orden. Claro. Sin embargo, los procesos burocráticos nos arropan bastante. Y que una institución como esta no tuviera una infraestructura tecnológica que nos permita, por ejemplo, que los procesos de compra se puedan subir más rápido, que el personal no tenga un entrenamiento tan adecuado, ni siquiera el que estaba, no es de que los nuevos, no, porque no se llevaba las leyes a cabo al pie de la letra, o sea, habían interpretaciones de tal o cual ley, y eso hizo que hoy estemos viendo todos estos escándalos, producto de un mal uso de una ley que lo tiene todo muy claro, pero que nos amarra a instituciones como CONANI, que cuando tiene una emergencia en un hogar de paso, no puede esperar y tiene que esperar los procesos. Claro. Hace un poco más de un año yo estuve enfrente de una investigación periodística de una familia que tenía a un menor que en varias ocasiones CONANI se había hecho cargo de ya creo que habían sido 3, pero los vecinos no querían que sea devuelto ese menor a esa familia por las condiciones de violencia, insalubridad en que vivía. Entonces mi pregunta va aquí, ¿cuántas veces y qué accionar se termina de hacer cuando un menor está en estas condiciones con su familia original? ¿Y qué actúan? ¿Cómo actúan ustedes? Ya nosotros no estamos haciendo ese tipo de entrega tan simple, porque se entrega y ¿cuál ha sido el acuerdo con la familia? Ninguno. Qué lindo, lo queremos mucho y no hacía falta, y el niño le hace falta a su familia, porque tiene que estar en su familia. Ese es el lugar donde tiene que estar, no en un hogar de paso ni en una SFL, pero si tú lo entregas sin una orientación, ni un compromiso, ni unas pautas claras, y ahí es donde la ley te habla de pagar por negligencia, entonces no va a pasar nada, van a seguir maltratando, no lo vamos a seguir llevando, y ese ciclo se mantiene, y ya a nadie le importa. Hay niños que llegan solos, y no pueden llegar solos, claro, porque están mejor en CONANI que en su casa. Claro. Y no debe ser. Entonces, ese trabajo lo estamos a través de trabajo social, que es algo que hemos fortalecido.
hemos incorporado más trabajadores sociales porque no teníamos personal especializado, más psicólogos clínicos y psicólogos, y también educadores y abogados especializados en la ley y especializando abogados. Esto es también un en la año de ley. gestión solamente. Mucho trabajo, Torció, lo dice. torció los ojos para arriba. Oh my God. Paula, usted hablaba hace un momento y fue de la pregunta de Maui, el tema del presupuesto. Mi compañera Carla le preguntaba el tema de los hogares de paso y mis preguntas van enlazadas en ese punto. En las calles de Santo Domingo y en otras partes del país encontramos a diario una cantidad inmensa de niños trabajando y otras con padres, o sea, sus padres junto con los hijos sometiéndolos a trabajo infantil. El tema de... Se habla de que hay mafias de personas que se dedican a colocar a estas personas con niños en las calles para trabajar. Quiero saber hasta qué punto esto es cierto y qué está haciendo Conani en ese sentido. Y el aspecto de los hogares de paso. O sea, su nombre dice que son hogares de paso. Deberían de ser. Pero... ¿cuántos tenemos y la capacidad y la cantidad de niños que tenemos en esos hogares de paso? Wow, pero esta niña qué linda, me encanta. Ustedes que se trabajan tía. mucho con niñez. Yo me formé trabajando en temas de niñez realmente. Excelente. Desde mi adolescencia y conozco la situación de los niños, niñas, adolescentes. Mira, este año, el año pasado trabajamos la política de embarazo adolescente. Solo falta la presentación pública. El 26 se celebra el Día de la Prevención del Embarazo, de ahora de septiembre, y esperamos que podamos ya tener noticias. Ahora vamos hacia los niños en situación de calle. Si se fijan en las calles, no es que no hay muchos niños, porque hasta uno es mucho. Hay muchos niños, pero hay más adultos que niños. Y si se fijan, nosotros incluso con la tormenta Elsa empezamos a incorporar que estos niños, salir delante de ellos a ubicarlos y a darles refugio. De hecho, logramos con la Defensa Civil tener un refugio para estos niños que se encuentran en situación de calle y muchos son adultos. Y nos encontramos que de 26 muchachos que buscamos, solo 12 eran menores de 18 años. Wow. Y estaban entre los 15 y 17. Entonces, estamos trabajando, habrá un piloto con el Ayuntamiento del Distrito. Hay otras provincias como Bávaro, Puerto Plata y Sosúa, donde se está trabajando. El negocio es una parte. Hay explotación comercial y eso ya eso pasa a la Procuraduría de Trata de Personas. Hay esclavitud, porque hay una niña, un niño que tú lo tienes en un semáforo sin comida, sin dinero, también pasa en la esclavitud. Entonces, como ven, es una cosa que no es de una sola dirección. Ni siquiera es solo de la Procuraduría, es de la Procuraduría de Trata, de la Procuraduría de Violencia de Género y de la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. O sea, todos estos equipos, junto con CONANI, con Politur y con la policía, es lo que nos hace a nosotros. Yo también quiero hacer otra pregunta. Ay, qué ching, no me inviten tan ching. Y no he hablado de hogares de paso. Queremos hacer preguntas. Voy a hablar más chiquito. Del hogar de paso, del tema del hogar de paso y también una situación de aquí que no tenemos una ley de adopción y conozco personas que, o sea, pero el tema del régimen de adopción en República Dominicana es un poco complejo y conozco casos de personas que han querido adoptar y no lo han podido hacer por lo complejo que es ese sistema. Okay. Vamos a una nota de voz, escucharla y respóndenos eso porque yo también quiero ir. Vamos. Buenas, estoy escuchando a la señora de CONANI y me solidarizo tanto y empatizo tanto con lo que está expresando porque yo como terapeuta de parejas, psicóloga clínica, puedo testimoniar que todo es así como lo está expresando. Veo en la consulta adultos con tantas heridas, con tantos traumas y ciclos aún abiertos por maltrato, por violaciones, por descuido afectivo, por poca seguridad en su casa. Cuando un país se enfoca en la niñez, puede perfectamente aspirar a ser un país grande en todas sus vertientes. La niñez debe ser protegida, cuidada, resguardada, hasta de sus propias familias muchas veces. Así que felicito este trabajo, lo aplaudo y me solidarizo con ustedes. Qué bella, gracias a esa psicóloga que nos llamó. La respuesta de la adopción. Eso duele, cuidarlo de su propia familia. Y hogares de paso, hoy los hogares deberían tener entre 380 a 410 niños, niñas y adolescentes, y estamos hablando de que hoy
8 de septiembre tenemos 480 niños, niñas y adolescentes. Wow. ¿Cuántos Que hogares? como es de paso, 8 hogares. Como es de paso, no deben durar más de 6 meses. Pero pasa que van y vienen, o pasa que no tienen a dónde ir, y las asociaciones sin fines de lucro, lo que antes se llamaba, que ya no se debe llamar así para que se ubiquen, se llamaban orfanatos. Estos centros son los que ya deben acogerlos cuando no tienen la familia a dónde ir. Esos 8 centros están divididos en niños desde primera infancia, 2 centros, uno de niños con discapacidad, que incluso tiene adultos que encontramos y estamos haciendo la transición. Tiene 2 de adolescentes masculinos, 2 de adolescentes, 1 de adolescente femenina, y tiene 2 de familias, o sea, donde hay mixto, que son hermanos que estamos trabajando la no división. Excelente. Qué bueno. Y para el tema de la adopción. De la adopción. Exacto, que porfa. nos interesa a La todos. ley 13603, desde el artículo 411 al 460 y algo, todo es adopciones. Oh, wow. Esta parte establece todos los pasos, pero no lo dábamos. Eso es lo Eso es lo que Ahí queríamos está. saber. Ajá. Entonces, a veces hay mucha gente contenta, pero hay otros que no, porque se variaban algunas condiciones que no favorecían al interés superior del niño, y hemos hecho acuerdos. El Poder Judicial, por ejemplo, declara prioritario en sus tribunales un caso de adopción, para que no duren 3 años esperando una sentencia de un nombre. Y Qué la Junta Central Electoral elimina uno de sus procedimientos que iba al Pleno, y ya nos quita un mes también. Y estamos, nosotros eliminamos un 85% de lo que encontramos 3.900 y tantos casos pendientes desde el 2010. Wow. Desde el 2010. Yo tengo una Última pregunta pregunta. que no quiero que se me quede. O sea, ¿qué se hace con estos menores ya cuando llegan a los 18 años? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo incursionan a la sociedad desde el punto de vista de que ya son adultos y salen de ustedes, Sí. del núcleo? En mi práctica privada, como educadora social, me tocó atender casos de niños que se iban a la calle. A los 18 la ley decía que se fuera, las instituciones no saben qué hacer porque no lo pueden sostener y los sacaban. Muchas ya empezaron a tener un modelo transitorio entre los 18 y los 21. Todavía a nivel internacional, los 21 es una edad de protección y nosotros estamos promoviendo que eso se haga. Ya. Y ya empezamos a trabajar el primer grupo de egresados del CONANI que entre estas edades salgan, pero que salgan con un proyecto de vida. Y de hecho empiezan a tener un proyecto de vida los que tienen 2 años. Ya. Ese grupo empieza a trabajar esto, porque también es un horizonte indefinido para ellos. Y de lo que hemos cambiado con los hogares de paso y para ellos es que hemos incursionado, hemos fortalecido el programa educativo, garantizar que sí, que están tomando la clase. Tenemos un programa artístico que es Arte más Paz igual a Bienestar, que es un proyecto que elimina violencia y esto que decía esta señora, estas Psicóloga. heridas, sí, estas heridas que llevan por años. Wow. Y tenemos el programa deportivo donde niñas que tenían problemas terribles de conducta y que habían estado en conflicto con la ley penal son ahora reinas de voleibol en el Cibao. Qué bueno. Hay un grupo que va a México a representarnos en un torneo de taekwondo. Estamos cumpliendo, como dice el eslogan, entonces. Ahí ya. estamos cambiando, Qué estamos bueno. cumpliendo. Y sí, como decía ella, es un gobierno que está mirando a los niños, Qué niñas y bueno. adolescentes. Paula, te felicitamos. Qué bueno. Agradecemos que vinieras hasta aquí Pero y muy compartieras. No, imagínate qué La podemos vamos a hacer. traer, la vamos a traer. Puedes Ay, volver no, cuando qué quieras y bonito. te haces acompañar del encargado de Relaciones Públicas del CONANI, nuestro gran amigo Samir Saba. El Gracias por bello venir Samir, también. como Te decimos queremos mucho nosotros. y te respetamos, Paula. Un beso Amén. grande a los dos. Muchísimas Gracias a los oyentes por mandar sus notas de voz y volvemos ya a la pausa. Distrito Informativo.